Más allá de cualquier peligro, el miedo a la muerte es el que constantemente nos está quitando la vida poco a poco. En este video voy a explicarte lo grave y lo dañino que puede ser para cada uno de nosotros tener miedo a morir. ¿Por qué se activó este conflicto? ¿Por qué emociones la activaste tú? ¿De qué manera te está afectando sin que te des cuenta? ¿Y cómo eliminarlo? Primero vamos a ver y entender de dónde empezó el auge de este conflicto del miedo a la muerte. Creo que tú lo recuerdas bien. El 21 de enero de 2020 se declara la epidemia de COVID-19. En ese momento, claro, no pensábamos que sería tan grave y tal vez estábamos confiados de que en poco tiempo eso iba a pasar y que realmente no era tan malo como parecía. ¿Cómo es posible el hecho de que un virus potencialmente mortal se transporte a través del aire que necesitamos para respirar? Sonaba ilógico. Durante la pandemia nos empezamos a asustar por eso. Pero no solo era eso lo que nos provocaba estrés, porque en algunas partes del mundo el coste de vida incrementó un 300%. La vida se hizo 2 o 3 o hasta 4 veces más cara de lo que era antes. No conforme ya con eso, los negocios se vieron obligados a cerrar. ¿Y de dónde íbamos a sacar dinero para seguir manteniendo a la familia? Las calles estaban totalmente vacías, la gente estaba fastidiada, estresada, con ansiedad y llena de miedo. Y lo que más nos causó daño fue darnos cuenta que no importaba si nuestros seres queridos que se contagiaban estaban en el hospital o estaban en casa, con remedios caseros o de lo más profesional. Lamentablemente muchos de ellos aún así perdieron la vida. Las pocas personas que no habían sido contagiadas se inmunodeprimieron, se deprimieron emocionalmente, entraron en un estado de ansiedad y aunque no estuvieran contagiadas, no estaban del todo bien. Todo el entorno, el aislamiento prolongado, el cese económico, provocaba tanto estrés que las cosas ya no eran como antes. Y después de haber sufrido tantas heridas, tanto estrés y tantas pérdidas, de ahí en adelante vivimos con un conflicto constante, el miedo a morir. Y estamos tan acostumbrados a tener miedo a la muerte que no nos damos cuenta de que es un problema. Pero voy a explicarte en qué momento me di cuenta que esto era un gran problema. El 15 de agosto de 2024, recientemente, la OMS emitió una nueva alerta sanitaria a grado internacional, exactamente como la anterior, también exactamente provocada por un virus, que esta vez, en esta ocasión, fue por el Mpox o la viruela del mono. En ese instante en el que se empezó a propagar la noticia, se pudo sentir de nuevo el miedo. Ahí fue cuando me di cuenta de que, sin querer, sin que nos demos cuenta, el miedo a la muerte nos consume poco a poco y cualquier cosa ya nos mantiene alertas e inclusive nos preocupa, nos estresa y nos mantiene en un estado de tensión que no aguantamos. Porque luego de haber pasado una experiencia tan estresante, tu cuerpo se mantiene constantemente activo para ver si no vuelves a pasar algo que pudiera llegar a quitarte la vida. Y es que sí, este miedo nos limita sin que nos demos cuenta. Imagínate que tú toda la vida llevas masticando de cierta manera, con cierta rapidez, con mucha fuerza, y tú masticas y nunca has tenido ningún problema y te sientes muy contento por comer muy rápido. Pero llega el momento en el que sin darte cuenta hay algo en tu comida, un pedazo de metal, un pedazo de lo que sea que es demasiado duro y te lastima tanto y te hace tanto daño que te meten problemas. A lo mejor tienes que ir al dentista, a lo mejor tienen que reemplazarte por completo el diente. Tanto estrés, tanto sufrimiento y tanto dolor provoca un miedo que ya no vas a poder borrar. De ahí en adelante, sin darte cuenta, vas a masticar lento, despacio y sin aplicar tanta fuerza. Y ahí un miedo ya te cambió. Ahora imagínate qué pasa con el miedo a morir. Vamos a volver al caso de lo que fue la pandemia. Inicialmente tienes un sistema inmune fuerte y tú crees que no va a pasar nada. Pero poco a poco te vas dando cuenta de que en las noticias hay novedades cada vez más alarmantes. Después de que te das cuenta de que el costo de vida incrementó, pero más o menos ahí la llevas, te das cuenta de que tienes que verte obligado a cerrar tu negocio porque está prácticamente prohibido que lo tengas abierto. Y tú dices, ok, puedo con esto, solamente va a ser una pequeña cuarentena, pero no, te das cuenta de que la cuarentena se está extendiendo y extendiendo cada vez más. No solamente te estás preocupando ya por el bienestar de ti y de tu familia,
de cómo los vas a mantener económicamente y de el patógeno que está volando en el aire que necesitan para respirar, sino que por el gran aislamiento prolongado, por haber pasado de tener tus actividades en el exterior a estar encerrado en tu cuarto, cada quien en su cuarto, sin mantenerse tan relacionados, porque eso también dentro de casa puede provocar un contagio. Eso te provocaba ansiedad, te provocaba depresión, y ese gran estrés del aislamiento, aún entre familia, y del cese económico, y de ciertas costumbres que nosotros hacíamos sin darnos cuenta, activados por el miedo, como echarnos gel o algún spray en las manos antes de comer, como ciertas cosas sanitarias que ya no se nos han quitado. Todo ese miedo, todo ese estrés y toda esa tensión explotó y llegó a un punto de quiebre cuando nos dimos cuenta de que un familiar o amigo estaba en el hospital o estaba muy grave por COVID, y luego tal vez lamentablemente perdió la vida. Cuando te llega una noticia así, independientemente del estrés que ya estabas pasando, tu sistema inmunitario se deprime, y esa inmunodepresión facilita muchísimo el contagio. El mundo estaba vacío, estaba oscuro, estaba lleno de estrés, tú estabas lleno de ansiedad, teníamos depresión. Era el entorno perfecto para que nuestro sistema inmune se volviera débil, se infectara y se enfermara. Y lo peor de todo es que aún mucho antes de llegar a ser contagiados o de saber si realmente íbamos a ser contagiados nosotros o no, ya nos estaba consumiendo poco a poco ese miedo a morir. Y tal vez tú ya te acostumbraste a sentirlo, pero el miedo a morir sigue dentro de tu sistema, sigue surtiendo un efecto negativo. Ahora voy a enseñarte a identificar de dónde nació ese miedo a la muerte y a eliminar las emociones que le dieron origen. Quiero que tomes una libreta de lo más común, de lo más normal, de hojas de papel, y un lápiz de esos que son de madera y por dentro tienen grafito. Un papel y lápiz de lo más común y ordinario. Y mientras observas el papel y el lápiz, aunque tú lo veas muy común, quiero que pienses en lo siguiente. Desde el año 2500 antes de Cristo se escribían cartas y también se escribían textos de manera frecuente. 2500 antes de Cristo. Tu material genético ha heredado la memoria de generaciones y generaciones de más de 4500 años de un largo proceso de alfabetización que tiene lectura y escritura. Más que nada, la lectura y la escritura anteriormente era para sacar emociones, tenía poesía, tenía la observación de las emociones que estaban en nuestro interior. Ese era el propósito, sacar cosas profundas que no iban a salir de otra manera si no era con la lectura y la escritura tradicional. La lectura y la escritura han dejado de ser una herramienta común hoy en día, pero eso no significa que deje de ser fundamental para la observación y para el estímulo de la mente humana. Yo sé que pasarte media hora viendo TikToks y deslizando es muy divertido, pero no te está estimulando nada, no estás haciendo crecer nada dentro de ti. Una técnica que puede cambiarte la vida es escribir sin pensar y luego observar qué es lo que sientes cuando lees eso que escribiste, porque lo que uno escribe sin pensar sale de tu subconsciente, no es de la mente consciente, es de la mente subconsciente de la que sale eso que escribiste sin pensar tanto, y luego cuando tú lo lees, esa mente subconsciente reacciona también dándote ciertas emociones específicas. Esta vez nos vamos a enfocar únicamente en encontrar el origen de nuestro miedo a morir, de dónde viene. Entonces toma tu libreta y tu lápiz de lo más normal que tengas, y si no tienes, ve comprando uno porque de verdad es muy útil. Hay cosas como hacerle cartas a personas que nos hicieron sufrir mucho y no podemos hablar con ellas porque va a ser un problemota, pero el hecho de escribirle esa carta, de sacar eso que tienes por dentro, ayuda. Y el único medio que tenemos más fácil, más a la mano, es la lectura y la escritura. Si eres una persona que no tiene la costumbre de leer y de escribir, inténtalo y te darás cuenta de que tu cuerpo de manera natural saca emociones al leer y al escribir. Y eso te quita una carga muy pesada de encima. Toma tu libreta y tu lápiz y arriba escribe en un título grande: el origen de mi miedo a morir. Y abajo de eso quiero que anotes 3 situaciones en las que probablemente, no quiero que te pongas a pensar, a lo mejor sí sentí miedo a la muerte, a lo mejor no.
No quiero que pienses en esto. Anota 3 situaciones que tú recuerdes que probablemente te llevaron a sentir miedo a morir. Por ejemplo, esa vez que me caí de cabeza cuando yo era un niño chiquito, esa vez en la que me picó este animal y me quiso dar una reacción alérgica, o esta vez en la que casi me roban y sentí miedo a que me robaran. Tú no pienses si realmente te provocó miedo o no. Simplemente anótalo. Quiero que anotes 3 situaciones que te pudieron haber provocado miedo a la muerte. Sin ser tan específico, simplemente algo que te dé a entender que fue esa situación. Ahora quiero que te des un tiempo para respirar lenta y profundamente. Tomes esa libreta y te pongas a leer lenta y detenidamente cada una de esas 3 situaciones. Lo importante de esto no es nada más escribir y leer, es que saques esas emociones. Así que mientras lees detenidamente cada situación, tienes que enfocarte en qué emociones te hace sentir. ¿Te hace sentir incómodo? ¿Qué tan incómodo te hace sentir? ¿Cuál de esos 3 eventos te provoca mayor incomodidad o te despierta más emociones cuando lo estás leyendo? Si todavía no sientes nada cuando lees esas 3 situaciones, tienes que anotar otras 3 situaciones. Por ejemplo, cuando casi me atropella un carro, cuando escuché que empezó una balacera, etcétera, etcétera. Tú anótalos, no pienses si realmente te pudieron causar miedo a la muerte o no, anótalos. Aunque nos consideremos muy valientes y que no pasó nada, hay situaciones que uno interpreta de una manera conscientemente, pero el subconsciente es algo totalmente diferente. Por eso no quiero que pienses tanto, simplemente recuerda si de una o de otra manera, aunque sea muy poco, te pudo provocar miedo a morir, tú anótalo. De esa vez que estaba comiendo y se me fue la comida y casi me ahogo, tú anota cualquier situación que te pudo haber causado eso. Si quieres anota 3, 6, 9, 12, 10, 20, las que tú quieras, anótalas. Y esa emoción que como que tú sientas, híjole, como que aquí tocó una fibra muy sensible, como que siento algo medio incómodo, medio raro, es ahí. Esa emoción es la que vamos a tratar. Ahora, aparte, quiero que te olvides de esa hoja de la libreta, la cierres y en una hoja totalmente nueva anotes de manera un poco más específica esa situación. Por ejemplo, tengo mi lápiz, tengo mi libreta de lo más ordinario, ya hice los pasos anteriores y voy a anotar en una hoja en blanco un poco más específico de esa situación. Por ejemplo, no, pues resulta que cuando yo tenía 9 años, estoy escribiendo, imagina que estoy escribiendo, yo pude haber sentido miedo a la muerte cuando estaba comiendo, se me atoró un pedazo de comida y no pude respirar. Probablemente no pude respirar durante 1 minuto, pero yo lo sentí como si fuera mucho tiempo y tuve miedo de tal vez llegarme a ahogar o de ya no poder respirar. Entonces me ayudó tal persona y sentí esto y luego me sentí aliviado de que sí pude respirar. Simplemente hazlo un poco más específico pero con tus palabras. Otra vez vuelves a hacer el ejercicio de soltar tu lápiz, respirar lento y profundo para calmar las emociones un poco. Y ya que hayas limpiado un poco la emoción que sentiste al escribir eso a más detalle, quiero que vuelvas a leer lenta y detenidamente esa situación y mientras lo vas leyendo vayas sintiendo qué emociones específicas vas sacando a la luz. ¿Cómo a qué emoción se parece? Tú puedes darle el nombre que tú quieras. ¿Qué emociones? ¿Es miedo? ¿Es enojo? ¿Es ansiedad? ¿Impotencia? ¿Inquietud? ¿Desesperanza? A lo mejor si en un principio nadie te ayudó, ¿sentiste falta de apoyo? ¿Sentiste falta de atención? Anótalo, anota todas las emociones que tú pudiste haber sentido. Supongamos que en mi caso, por esa vez que casi me ahogo, yo no sentí falta de apoyo porque sí me ayudaron, pero sí sentí, ¿qué sentí? Miedo, impotencia porque no podía respirar, temor, inquietud y desesperanza, porque me sentía desesperado. Entonces, estas son todas mis emociones, porque ya si sigo pensando ya no doy para más. Entonces, estas son mis emociones, las anoto. Emociones de miedo, impotencia, desesperanza. Bueno, ya las anoté. Ya que anotaste estas emociones, abajo, aparte, tienes que anotar eliminar emociones de y vuelves a escribir esas emociones. Eliminar emociones de miedo, impotencia, ansiedad, desesperanza y listo. Ya le diste la orden a tu subconsciente después de haber identificado qué emociones específicas te activaron el conflicto a la muerte.
ya diste la orden de que elimine esas emociones que son la raíz de tu conflicto, que es el miedo a la muerte. De ahí en adelante vas a notar cierta sensación de libertad. Yo sé que todos vivimos situaciones que no queremos creerlo, que queremos sentirnos muy valientes. Yo cuando era pequeño había un animalito, así de chiquito, que porque tenía el sistema inmune demasiado bajo, este animalito así de chiquito, si me llegaba a picar, yo corría el riesgo de morir, porque era muy alérgico. Entonces, tengo que aceptar que yo le tenía miedo a la muerte a un animalito así de chiquito. En tu caso, a lo mejor viviste situaciones como que, no sé, casi te ahogas en una alberca, o que te quedaste encerrada en tu habitación porque la chapa no quería abrir, o que una vez te quitaron tu teléfono, cosas que a lo mejor pueden sonar muy insignificantes, cosas que no es lógico que pueden llegar a generar miedo, generan miedo. Toma en cuenta que hay gente que le tiene terror a animalitos o insectos así de chiquitos. Y un animalito así de chiquito puede ser el origen de tu miedo a la muerte. Por eso quiero que en el ejercicio no pienses tanto, simplemente saca lo que tú sientes, lo que tu cuerpo te está indicando sin juzgarlo, porque lo que sale de tu subconsciente es la verdad, es lo que realmente sentiste, es lo que realmente viviste. Y cuando tú le regresas la información de decir, ok, estas fueron mis emociones, lo acepto y ahora las quiero eliminar, simplemente lo hace, punto. De ahí en adelante te sientes libre, libre del miedo a la muerte. ¿Qué te parece? Es increíble, ¿no?